Buenas noches, señores pasajeros, señoras y señores pasajeros que viajan en esta pandemia. Hemos concurrido con mucho agradecimiento a Calima y a toda la flota a presentar acá dos libros que tienen su origen maldonadense, pero no tienen una pretensión tan restringida. Tampoco quieren convertirse en bestseller, pero digamos que son dignos de presentarse. Y esa es la primera dificultad, de sostener que se trata de dos libros dignos de presentarse y que tienen su respetabilidad, su trascendencia. Ayer, como locatarios en Maldonado, decíamos que dado la poca seriedad de los autores y del presentador, era difícil sostener esa respetabilidad. Pero acá, como no nos conocen tanto, lo que es difícil a veces porque es venir desde la periferia al centro, todas esas cosas que no son de llanto, sino que son como de festejo y como constataciones culturales de antigua data. Por lo tanto, bueno, vamos a presentar Música para Desarmaderos, de Gonzalo Fonseca, a mi derecha, y Poemas Analfabetos, de Fernández de Palleja, Ignacio Fernández de Palleja, a mi izquierda. Yo soy Gabriel Di Leone, por las dudas. Los acreedores pueden esperar a que termine la presentación y después hablar. Fernández de Palleja, porque nosotros somos como una especie de tribu gitana que robamos gallineros, repartimos las gallinas, compartimos esa cuestión un poco tribal y un poco también a veces placentera de los hechos creativos, de la obra, de estar en un pueblo como Maldonado, una ciudad donde se mezcla un cosmopolitismo pretendido y fracasado, creo yo, a veces con un localismo sin sentido. Y bueno, entre esas dos extremos anda la búsqueda del sentido común o de una convivencia cultural productiva. Así que esto es para justificar que el prólogo de Música para Desarmaderos está escrito por Ignacio Fernández de Palleja. Y dice: no sé si se puede considerar la poesía como un género literario ni del discurso, y sería posible definirla diciendo que es indefinible. Grito prelingüístico, recuento de los restos del naufragio, imágenes inmotivadas, la emoción, la mirada, el propio desorden, lo onírico, el desacomodo con las imposiciones indigestas de la vida en sociedad, la comunión con los otros, lo otro, la otra, el misterio, la certeza, el propio goce con el material verbal que nunca alcanza para nombrar, resolver, controlar, retener, recrear, recordar o reformar lo que pensamos que existe, crear lo nuevo, hacerse a uno, un testimonio de la deriva que somos como individuos, como pueblo, como especie, como un mundo que en esto de andar en la vuelta de sí y del sol es una suerte de torno autoconvocado que se talla con un criterio del que formamos parte y del que, como es natural, no entendemos un pito. Silencio. Esto es la primera larguísima oración del prólogo de Música para Desarmaderos, que, como ven, está escrito para alguien que se toma en serio el producto de una obra que, desde el punto de vista para el lector común y corriente, a veces, o el lector al uso de la poesía, puede resultar extraña o desacomodadora, sobre todo desafiante. Me gustaría que todos la tomaran como desafiante.
que no ni pierdan la paciencia, ni se irriten, ni se resignen, ni se desesperen por la búsqueda del sentido, porque a veces de lo que se trata es de dejarse penetrar de alguna manera a través del lenguaje por esta música para desarmadero. Porque es un libro de poesía que tiene en su lenguaje, entonces, en sus aspectos formales recoge ese gran desarmadero en el que habitamos, ese mundo que estalla. El libro de poesía escrito desde adentro del estallido, por un testigo del estallido, por un habitante del estallido, que se ha habituado, o sea, no resignado, sino habituado como un conocedor, como algunos personajes de algunas películas apocalípticas, ¿no? Aunque no es un autor apocalíptico. Es un autor que en realidad transmite una especie de la alegría de la convivencia, de la amistad, de la complicidad, del reconocimiento, porque hay una cuestión ahí que es el conocimiento y reconocimiento, a veces doloroso, pero a veces gozoso, de los restos de ese estallido. ¿No? Como sucede yo, recuerdo algunos antecedentes culturales, alguna película de Visconti, donde al final hay un estallido de una mansión, y entonces se transforma en una especie ese estallido se transforma en una especie de 5 o 10 minutos de belleza en la pantalla, de cosas que se desplazan en el espacio, en la pantalla misma, visualmente. Yo qué sé, las Torres Gemelas, las guerras transmitidas por la televisión. Bueno, el Hotel San Rafael, poníamos de ejemplo ayer en Maldonado, ¿no? Y la cotidianidad, la propia cotidianidad, ¿no? Es decir, esa fragmentación de la vida, esa cuestión de dividir la convivencia en millones de pantallas en celulares y de perder la noción de aglutinamiento, de comunidad, de convivir, de esto que están ustedes pasando trabajosamente y accidentalmente en la mesa, juntarse a escuchar poesía, a escuchar música. Y entonces él habita los restos, no como el náufrago que está juntando algo para escapar, no, ya es alguien que dice, vivo acá, esta es mi sociedad, este es mi tiempo. Y es como toda la vida, y siempre fue el cruce de tragedias y comedias, y tragicomedias. Y como tal, a la hora de cómo hace eso para transmitirlo a través del lenguaje y plasmarlo en un libro de poesía. Y desde el punto de vista del lenguaje es como una especie de recurrir, ya decía, también como conforme los restos culturales del estallido, los restos del lenguaje, de distintos lenguajes, del cómic, del cine, del cancionero, de las tradiciones, de las luchas sociales, el humor absurdo, porque el humor está presente continuamente, y hay como una especie de espejo del absurdo de este estallido, el absurdo del lenguaje, a través a veces de la mezcla de arcaísmos con neologismos o con unas cosas que son simples interjecciones a veces, o onomatopeyas. Y otras tradiciones, ¿no? El humor absurdo, decía, el surrealismo, la escritura automática, el dadaísmo. Una sección del libro se llama Talante Dada. Una serie de poemas y es, realmente lo decíamos anoche en Maldonado, es Talante Dada. Tiene ese espíritu, ¿no? Donde el lenguaje juega, se mueve en el absurdo, se mueve al borde de lo incomprensible, pero siempre tiene esa relación que tienen las palabras entre significado y significante, de manera que el lector permanece atado a esos textos, por una cosa que puede ser el delirio de un loco o la improvisación de un filósofo. No lo sabemos bien.
como no sabemos a veces interpretar al fondo la obra y el espíritu de los dadaístas, si eran simples transgresores o eran personas o eran verdaderos profetas que estaban anticipando estos absurdos y estos sinsentidos que se nos hacen a veces parte de la vida presente. Y entonces ese estallido lo aglutina el poeta a través de por lo menos un par de elementos, ¿no? Es decir, una es la búsqueda de un relato, es decir, que el lector tenga referencias a hechos, a lugares, a personajes de la realidad, de la literatura, ya decía, del cine, del cómic, y que tenga la posibilidad de construir ahí una especie de historia, a veces su propia historia, relacionándola con lo que está leyendo. Y ese relato, además, en el caso del libro, está aludido y simplificado y simbolizado por toda una galería de frases habituales de un relator de fútbol brasileño que se llama Silvio Luis. Personaje muy amado por ambos autores, porque lo que tienen en común ellos, podríamos hacer una especie de búsqueda, ayer lo decíamos, buscar 7 diferencias, pero tienen mucho más en común que las diferencias, y comparten ese amor. Y hay toda una sección del libro que tiene como título en los poemas frases en portugués de ese relator, que son generalmente humorísticas, y que son un aporte enorme de este legendario relator no solo al fútbol, sino a la cultura de su país, a la manera de vivir, un fenómeno tan importante para los brasileños, bueno, y que hablar para nosotros como el fútbol, que es un deporte donde se junta el juego con la emoción y la pasión más violenta, no más violenta en el sentido de que a veces lamentablemente se cae, pero en el sentido de fuerte, de embargar al ser humano, tanto al jugador como al espectador, y por algo es uno de los deportes del planeta, lamentablemente explotado a veces como en sentido circense, pero eso no le quita su esencia, no ha logrado aún quitarle su esencia, creo. Y ese relato le hace respirar también al libro, le da otro enganche, otra posibilidad de acercarse al poema, otra ventana, y uno tiene ese paratexto ahí que es el titulito de la frase de este señor, que son, ayer lo decíamos en Maldonado también, así como Homero en su epopeya recurría a los epítetos que repetía, ¿no? Alquiles, de los pies ligeros, la del largo peplo, la deidad de los ojos de lechuza, fulano de tal, hábil para la guerra, bueno, todo eso, hábil en el combate, esas fórmulas que se repetían en el caso de una epopeya. Silvio Luis, pienso, creo, con humor parodia esto, y entonces hace el foyer, toda esa repetición de frases que aparecen reiteradamente en su relato, una especie de relación con el oyente, que en cierta manera está esperando el momento en que surja alguno de estos comentarios, digo, hacer el gol o alguna jugada arriesgada o un tiro libre o la expectativa ante alguna jugada, y entonces ese elemento está, digo, como ejemplo de cómo recurre a esos trozos del estallido, el poeta en este caso, ¿no? Para, en medio del desarmadero, componer su música. Y el otro aspecto, obviamente, es la poesía, el amor, el otro gran aglutinante, es la poesía y particularmente el amor, apreciable en sus textos continuamente, y la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana.
apreciada así con humor tranquilo, con cariño, con un sentido a veces humorístico hacia la propia peripecia, en lugar de hacerlo trágico, hacerlo humorístico. Está armando Ororó. Pautas que podría trabajar, colgar un zampaboya de Isla del Sama, una gran acuarelista. Pautas que podría trabajar, colgar un zampaboya de Isla del Sama, un gaje por la burga de Juan Cao, el feudo altísimo de Valdivia, la tullidora del Tabaco Reyes, algún arresto Owen, badana de 3 estrías, Danielito Tribuna, Otero Vizcabilbaíno, o también, y además, cronología de un fracaso, atosigar con promoción de sitial en patriótico acto, esa toalla permanente a modo de íntima prenda con la B de la victoria, el fin de mi carrera underground. Bueno, este es un poema con el que pretendí ejemplificar un poco las cosas, ¿no? Y con la cual pretendo dejar presentado al hombre del desarmadero y hablar ahora de este otro señor conviviente de la ciudad, maldonauta, también maldonauta llamamos allá a los no oriundos, pero que ya están como integrados ahí, como nacidos, como dice el paisano, cuando algo queda enclavado. También fanático de Ciro Luis, ¿no? Pero que estamos ante otro libro de poesía que se llama Poemas Analfabetos, un título bastante engañoso, porque si algo que no son estos poemas son analfabetos, como que tienen como base una especie de diccionario de poesía. Este hombre se dedicó a escribir durante un tiempo poemas en orden alfabético, y si cada semana escribía, o cada, no sé, unos cuantos días, una zafra de poemas que comenzaban en orden alfabético, con la A, con la B, así sucesivamente, cuyo destino fue, o uno de sus destinos fue la publicación en la revista Lento, que es un suplemento de la diaria, una revista mensual. Y entonces ahí, por razones de espacio, salían 5 o 6 poemas por edición, y fíjense, acá hay un libro de mucho más, acá ya hay más suma de lo que se publicaron más o menos. Pero es en realidad tanto el libro como lo que se publicó en la diaria, menos de la cresta del iceberg, decíamos ayer, ¿no? En realidad es una parte ínfima. ¿Por qué digo esto? Bueno, y está basado en un diccionario, en el orden del diccionario, que es una máquina del lenguaje muy precisa, muy organizada, muy perfecta, un enorme invento, poner las palabras por orden alfabético y riguroso, porque la primera letra y después la segunda letra también todas van por orden alfabético, y es como una especie de gran grilla, tiene un orden de vocabulario de sonidos, pues si ustedes quieren, matemático o geométrico, y que una obra muy compleja, porque tiene a veces junto a cada palabra vienen si se trata de un adjetivo, sustantivo, si es un artículo, qué es lo que es, si es masculino o femenino. A veces hay alguno que es etimológico, pues trae la historia de la palabra, así sucesivamente, y después tiene todavía las acepciones, los posibles o los distintos significados que se le pueden atribuir a ese vocablo. De manera que es una obra compleja, y en este caso, a partir de esa estructura, el poeta lo que hace es, al revés, lejos de eso, dejar que cada palabra dispare a partir de su consignación hacia el mundo poético, hacia los distintos significados, las distintas relaciones, los distintos mundos del mundo. Y por lo tanto, cada palabra es una especie de incertidumbre, uno no sabe para dónde va a agarrar, y también es
lo es formalmente, porque hay poemas que son sonetos, otros son verso libre, otros son, también desde el punto de vista formal hay muchas cosas. ¿Y por qué es esto? Entonces, acá estamos ante otro tipo de personalidad en el autor. Y yo ayer decía en Maldonado una palabra que suena muy ambiciosa y acá en estos centros capaz que es demasiado desafiante, que es un polígrafo. Este señor es un polígrafo. Es un señor, un escritor. ¿Por qué? Porque es un escritor compulsivo, porque publica pero produce más de lo que publica, porque escribe narrativa, escribe décimas, espinelas, como payador carretillero también, como relator, escribe crónicas, tiene un alter ego que es un cronista, escribe unas crónicas muy caprichosas, muy raras, y es un poeta. Y escribe, y tiene los otros oficios del polígrafo: profesor de lenguas, profesor vocacional. Y ocasional. Pero la ocasión se juntó con la vocación y hace al ladrón. Y en este caso la ocasión hizo el docente y un gran docente. Hoy veníamos acarreando un exalumno por esas cosas, y eso son como constataciones en la vida de lo que pasa con la docencia, mucho más que los conocimientos, ¿no? Hay cosas que no están para ser tomadas en los exámenes. Sobrevivió. Y entonces eso es un recopilador, un reconstructor de formas, digo, tomar la décima del payador, pero darle un sentido humorístico del día. Después de Abel Soria, que fue, digamos, un referente anterior, pero en el caso de él, con más frescura por ser más actual y de pronto por otro encare, otro medio también, y eso lo hace, lo transforma en un hombre en obra. Es alguien que siempre está en obra. No sabemos a dónde va a ir a parar, si va a ser un enorme poemario, una novela, no sabemos. Pero sabemos que está ahí, que está escribiendo siempre, que está enseñando idioma español siempre, o portugués a veces. Y que está al mismo tiempo relacionándose intensamente con la sabiduría cultural y con los lenguajes. Con esos lenguajes, lo mismo que le atribuimos a él lo puede hacer. Y anoche también yo ponía como referencia, no sé si todos lo conocen acá, a un personaje del Juego de los Tronos. No sé si todos lo vieron. El gordito, el estudioso, el ratón de biblioteca, que se preocupa, el que va a los libros, el que va a los archivos, el que se desespera y hace cualquier cosa para poder meterse en los lugares donde están los libros, donde están los rollos, donde están los documentos. Al mismo tiempo está investigando, está aplicando y está recreando, y con una enorme, en última instancia, una enorme confianza, una enorme esperanza. Y eso, si bien es consciente de este estallido, de esta cuestión, es la otra cuestión. Decimos, hay un fondo, hay una memoria, hay un hacer, sobre todo en la escritura, en la poesía y en la narrativa, en el relato, en el humor y en el amor, una gran esperanza, un gran destino, digamos. Y entonces esos son los aglutinantes de su obra. Pero él es el Juego de Tronos, Él es el Juego de Tronos. No lo había reconocido. Lo que pasa es que está más delgado, es gordito. Tener la experiencia, un personaje, un gran personaje, un gran final en el Juego de los Tronos, ¿no? Me queda la memoria reinando justamente. El personaje que conoce tenía la particularidad de ser el único que había matado a un muerto
cosa no frecuente, ¿no? Eu sei que a morte não mata, mas deixo toda lanhada. ¿Cómo es? Eu sei que a morte não mata, mas deixo toda lanhada. Víctor Ramiro. Bueno, en este caso sí había, sin saber por qué, había matado a un muerto y sabía que lo había hecho con la obsidiana. Una historia muy interesante. Aunque no lo reconozcan, es eso, ¿no? Es el polígrafo. Uno de los polígrafos de Maldonado. No está solo. Maldonado tiene una batería o un conjunto de escritores y escritoras productivos, potentes, que bueno, que están pariendo libros o pariendo obras, y eso es un fondo interesante. A ver, cariño por el oficio del polígrafo. Esto se llama subordinada. La verdad está deslizada en una oración subordinada, circunstancial en un recoveco, Dios dentro de Dios, estructura del todo incluida en el todo. Las páginas de algunos autores son terreno fértil para la forma recurrente. La arquitectura en terrazas de plantas colgadas de plantas, cuyo cemento es fértil y bulle catedraliciamente selvático. El infinito es solo una manera de escribir, un libro negro que nombra la risa como un rito que corre hacia lo profundo, intrincado, buscando, mientras baja, la forma de volver a subir. Subordinada es esas oraciones que van dentro de la oración. Esta es una larga oración, este poema. Y acá compara esa estructura del lenguaje con el lenguaje. No que lo compare, habla del lenguaje como esa estructura con esa característica catedralicia. Hay un montón de alusiones, acá está aludido Horacio Versi, Humberto Eco, con el libro negro donde está la risa. Y el libro, sí, me di cuenta que hay otro más. Está Versi, Humberto Eco. Versi, Humberto Eco. Está Versi, está Humberto Eco. Está Pamuk por el libro negro. Y eso que baja y quiere volver a subir son los dibujos de ella, no sé. Ah, los dibujos, claro, los dibujos de ella. Me faltó poner a Bach y a... A ver, acá no sé un poco si logro traducir lo que quiero decir. Como si bien está hablando del lenguaje, está enganchado con nosotros el lenguaje pictórico de ella, pero bueno, la obra con la imagen o los títulos, o el título de El infinito es una forma. Es solo una manera de hablar. Es solo una manera de hablar, de Horacio Versi. Tremenda novela. La mejor novela que se publicó en Uruguay. Mucho. Ahí está, lo dice el polígrafo. Pero realmente es tremenda novela. Voy a ver si encuentro la otra. Suponía que era Mundo. Porque no es un poema no es un poeta descolgado, que estoy hablando ya solamente del idioma y de la cultura universal. A veces quisiera se llama Mundo el poema. A veces quisiera que el mundo fuera una tardecita, guitarra rojiza en el lomo del río, verde transparente, de mate tranquilo. Debo decir que es golimaneño de origen. Y a veces se le nota la grifa. A veces quisiera que el mundo fuera una tardecita, guitarra rojiza en el lomo del río, verde transparente, de mate tranquilo. A veces quisiera que el mundo y su giro voraz fueran el beso del agua en verano, pilares del puente rumbo a sí mismo, un destino más de pueblo, menos errante, más fácil. A veces quisiera que el mundo no fuera tan viejo, tan joven, no haber sido el borde que separó el terremoto, la orilla del mar africano, un mismo barco prisión, esclavo de la libertad. A veces quisiera que el mundo, en sus sacudones, hubiera puesto un camino entre mi casa y tu alma, y fuéramos cantores con la voz del río y del sol que se pone al final de la calle de mi casa. A veces quisiera que el mundo tuviera menos distancias entre tantas cosas.
que entre los pueblos felices no hubiera tales marañas, que entre las horas tranquilas no existiera tanta herida, y que fuéramos guitarra y vos un atardecer tranquilo como un amanecer. Y no les hablo más del polígrafo, que ellos hablen por sí mismos. Gracias. Vamos a hacerlo de ¿Tú qué sí? ¿Tú qué Vamos a sí? hacerlo de pie. Lo cantamos de pie. De pie no. Lo mismo. Yo, gracias. Está servido. Estoy servido. No sé si todo está para hecho. Vamos. Gremio. Va, gremio. Até a pé nós iremos para o querer é vier, mas o certo é que nós estaremos como o Grêmio onde Grêmio estiver. Até a pé nós iremos para o querer é vier, mas o certo é que nós estaremos como o Grêmio onde Grêmio estiver. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Alô amigos da Rede Globo, alô amigos do Instagram, que estamos transmitindo aqui ao vivo para o mundo todo, que são aproximadamente 3 pessoas. ¿Tres tenemos? Tenemos 3 personas ahí metidas. Qué impresionante. Así que son más en vivo. Siempre es mejor en vivo, pero bueno, los que no pueden, quién sabe, están en Taiwán o no sé dónde. Si lo ponemos lejos igual. Si lo grabamos así, hacemos como Maldonado. Ah, bueno. Porque vamos a leer uno y uno. Opa. Entonces vamos a sacar el Para tripode. que no haya lío. Bueno, Euskadi Takatasuna. también. También. La Agur. verdad que me han sorprendido porque creo que ya he cumplido más de 30 años de edad al encontrarme con alguien que fue a la escuela conmigo, martiniano, gran sorpresa, palomense, de adopción. El Gordo Sánchez, que fue conmigo al liceo. Jorge Chenique, enseguida al liceo, amigo, compañero músico, vasco de ley, verdadero. Así que si vamos sumando, creo que ya tengo 30. La familia, el primo, la prima, la tía. Carmen Curvelo, de la época de cultura. Así que estamos, no es un diccionario en orden alfabético, pero es como la edad Un árbol genealógico. genealógicamente ordenada. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Teresa? Teresa, Claro. Johnson. Sandra y Mike, Todo. otra etapa. Así que de los 30 se me ha transformado como en 120 años. Claro. Y sin ron, Pero ya viene. ahora sí que somos novios. Es que Matilde está ahí haciendo. En las canas y no puedo seguir el cuento. Lo hace por plata. Pero los que alguna vez pasaron por las canas creo que lo conocen el cuento. Vamos a hacer un uno y uno. Este proyecto de hacer 2 libros surgió de conversaciones con la Organización Mundial de la Salud, que nosotros habíamos planificado una pandemia para el año 2020 con Despalleja. Sí, nos quedó corta. Acá en Uruguay no surgió lo Y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Y hicimos 2 libros. Los compartimos, era un montón de aspectos. Él presentó, hizo el prólogo acá. Y después me di cuenta que está en portugués el título. Es verdad. Y el prólogo del libro anterior de Ignacio Fernández de Palleja, que se llama Educación, que no es de poemas, sino de relatos vinculados a. El prólogo se lo hice yo. Y también está en portugués el título. Sin querer. Es una mención a la canción de Caetano Veloso. Y nuestro abrasileramiento
lo fuimos descubriendo en el diálogo permanentemente, ¿no? El vivir tantos años cerca de la frontera y tener ese vínculo permanente con el Brasil, que es una cosa que hoy recordaba cuando salimos a caminar, pero no lo dije allá. Pasamos buscando la casa de Solano García y yo, como estoy medio senil, me seguí de largo. Digo, es acá. Acá vivían mis primos. Qué raro, digo, hay un disco, una cosa, lo tiraron abajo el edificio, pero todas las cuadras tiraron abajo. Qué raro, digo. Claro, no era la calle Solano García, obvio. Pero la tía, tú tenías muchos discos de música brasileña, me acuerdo. Y una música y una cultura que como que medio que se ha empezado a dejar de lado. Incluso en Brasil. Incluso en Brasil. Así que bueno, estamos muy permeados por todo eso y en algún momento lo sacamos a luz. Y lo hemos puesto en los libros, como dice Di Leone, en alguna sección de este poemario, todos los títulos están en portugués, que son los títulos de Silvio Luis, que son frases descabelladas que dicen momentos particulares del partido. No solo con un gol, sino con una tarjeta roja, cuando cobra el juez cobra un disparate, él también dice un disparate, y así en todo es una especie de disparate uno atrás del otro. Bueno, y otra cosa, que yo no elijo los poemas que voy a leer cuando son en libro, sino que los elige él, con el criterio que lo conoce mejor que yo. Así que el primero que voy a leer... ¿Vos sí que los entiendes? Yo no sé si los entiende, pero él me los ordena. Dice que es un título de Silvio Luis, justamente, una de sus frases, así es abrupto, que dice: levantou o flanela do lado de lá. Eso dice cuando está transmitiendo partido. O sea, que lo que menos hace es transmitir partido, vamos a tratarlo, ¿no? Porque ni siquiera dice gol cuando hay gol, dice Es ontológico. Seguro. Es un Ahí está. relato ontológico. Me tenía que ponerlo leer, es otra cosa que me había olvidado decir. Bueno. Aquí te tengo acá. Un Rubén Casco brasileño. Exactamente, un sí. joven casco brasileño. Multiplicado por mucho. Sí, brasileño. Bueno, sí, brasileño. Brasileño. Creo. Sí, pero está bien la comparación. Madrugada de corte y mecha, con el hervidor de repaso de mamá, los hermanos saltarines en plantón para la escuela despuntan las lagañas. Al relente, entrambos vislumbres, los interruptores, esos inútiles cachivaches intiman disimulo del salitre y bombillas. Chilla el cachorro. El batido del café con leche se menea en un trille, golpe y galope encapuchado. Corta el bullicio, la espuma de la leche cruda, ese borbollón en el reverbero. Randa verde la avenida Cruz del Sur, cortesanas e infantas e damas e palmeras e butiá. La escuela, platea de guantazos y sopapos de la vieja Amparo, reino y reveses correctivos hacia toda la vecindad, meterá soplamocos previos a la modulación del himno a Rocha. Buenos tortazos y que se sepa quién manda. Amanecida en muesca y mechón, del otro lado del mundo y la frecuencia del régimen baboción macachín. Fernández, la paloma. La paloma, sí. Bueno, buenas noches. Gracias por estar, por resistir este tipo de acontecimientos, ¿no? Yo sé que la gente quiere salir por la pandemia, pero justo a esto. Bueno, le pedimos a Di Leone que mintiera y se le fue la mano. Eso del polígrafo me convirtió en un personaje de Dolina. Polígrafo Manuel Mandel, cuyas características no debo compartir seguramente. Él era mejor que yo, aunque fuera mentira. Lo que sí es cierto es que estos textos fueron escritos durante un tiempo bastante largo, durante algo así como 20 y pico de meses, la cantidad que me tardó completar el alfabeto. Yo escribía un montón de poemas por mes, los mandaba a Lagos, al editor de Arte y Talento, y ellos elegían algunos, y generalmente los que ellos elegían no eran los que yo habría elegido, y me pareció perfecto,
porque eso me permitió guardarme algunos para publicar acá, por ejemplo. Porque incluso en algunos casos el criterio era de extensión, eran los que cupieran, y algunos de los que más me gustaban eran medio largos. Entonces, quizá algunos ni siquiera fueron publicados. De manera que este libro puede leerse de alguna forma como un diccionario. Es decir, que si yo quiero saber dónde está un poema, lo busco fácilmente porque está ordenado alfabéticamente, como decía De Leon. Y yo tampoco voy a elegir quién va a leerlo. Así que lo que le voy a pedir es a la primera persona que se ofrezca como voluntaria a decirme una letra y yo ahí voy a elegir recién ahí. Así que díganme una letra de la A a la Z. F. F. Bien. Le voy a poner un poco de brasileramiento, a ver. Quiero dejar sentado también, o parado, no sé cómo quieran, que si bien me encanta el idioma portugués y todo lo demás, los textos están en español, salvo algún detalle que está por ahí. O sea, capaz que no se puede leer por malo, pero está en español. Este se llama Falta. Falta el país que se inventen 1000 canciones. Faltan los pueblos con dibujos en las calles. Faltan las rutas hechas de literatura. Falta pensar en nadar por el río Negro. Falta soñar un servicio obligatorio que calea las humedades y limpie los barriales. Falta correr carreras por las sierras de carretilla. Falta latir al ritmo de la voz del que trabaja. Falta tratar un Nordeste como Sul, falou Lenin. Falta dejar los fusiles de palabras. Falta alimento en lugar de solo pan. Falta que la izquierda aprenda de los hechos. Falta que la derecha sea derecha. Falta que el centro vaya a la cabeza. Falta que un bajo acompañe estas palabras. Falta guitarra y un birimbau. Falta cantar un destino entrelazado. Falta un país que viaje por su mapa. Falta saber cómo bailan nuestras voces con el fuego y con el vino. Falta un farol que ilumine la tormenta. Falta inventarnos, corregirnos, reescribirnos. Falta hacernos a las calles como un río de palabras que sean justas, silenciosas. Venga. La noche desde el ron. Ese. Automóvil. Con razón llegaba bien. Que no me acostumbro, perdón. Con razón yo iría tan despacio. Automóvil. Auto picante filigrana italiana. Recinto de patatús para más gatos. Chaparrón. Aguacero sin espalda, dulcera con aute. Y hay maneras, tantas maneras de empantanar, tantos refugios en un palco, tantos moldes arriados. Envidio otra inundación, la borrachera de toallas en el estacionamiento, la granizada de rifle en La Mansa, la granizada, la real picada de avispa en Román Guerra, la espoleta en Sarandí, la destilería en la calle Montevideo, la ralladura en Santana, la triza de un auto verdolaga, el perfil del protectorado fernandino. Gerardo, decime la letra. Sí. Vamos con la P entonces. Bueno. Sí. O de piel. Transparente pétalo de seda, prado luminoso que oscurece al sol, estrellas de café con leche, ruta sin accidentes, justamente ondulada, territorio que conquista al caminante, brazos sutiles, espalda, mármol frescamente tibio, ni ayer ni mañana, nieve tórrida que hubieran escrito Cervantes, Lope, Quevedo y Góngora. Qué línea de 4. Hay que tocarla para saber que existe y no es solo literatura.
Voy a confusar una cocina. Voy por Román Guerra, lo de Nogueira voy, y repito, el escariador, la corredera, la salamandra. Me se rompió la estufa por Román Guerra hoy. Para no olvidarme machaco las perillas, la grilla, los quemadores. Calzado por Román Guerra a lo de Nogueira hoy. Y de papagayo a hacer pollo asiento. Las canastillas, las resistencias, las palanquitas. Voy por Román Guerra a lo de Nogueira hoy. No te tares, Orgenizzi. Es el transductor de presión, el medidor de flujo, la chispa o las chapistas. Sí, y me recibe Nogueira, la tengo clara, clarita. Rompióse la estufa, jefe, clarita, la tengo clara. Pudo ser el cuchufli, el pitroco, el cusify, el firingunderger, la asamblea de la rejilla, la válvula de cierre, se me aturbió la carrera. Bueno, siempre elijo gente inocente. Decime la letra, Matilde. ¿Te cambié el nombre? M. Bien. Cambiarle el nombre. Bueno, claro, por cambiarle el nombre. Se cambió Pero la con M era, está bien. ¿Quién se llama Matilde acá? La señora de la barra. Perdón. Bien. Sabía que había como dos que se llamaban igual, pero no eran iguales. M. Ya leíste Mundo. En Maldonado leí Miseria, por lo tanto no lo voy a leer. Compren el libro. Lo distribuye Guzzi, Distribuye Guzzi. o si no lo envía a nuestro librero de cabecera, librería y papelería Sarandí, manda a todo el lado. Modo. En estos tiempos desaparecen partes de los modos, se desgajan, se pierden como los hielos polares, dejan el relieve, la perspectiva, como cuando se pierde una lengua y se escucha algún lamento de que se cerrarán unos ojos, un paladar, una forma de bailar. Bueno, así desaparece un gajo, un gomo de la naranja del mundo. En estos tiempos miserables de palabras repetidas, princesas rosadas y guerreros celestes, de papel pintado, importado, vomitado por los barcos, no importa ya tal vez el qué decir. Se precisa una gramática inactual del pasado y del futuro, nada del engaño del presente chillón, nuevos modos verbales de callar. En estos tiempos de ojos diabéticos hacen falta nuevos rezos ancestrales, contracorrientes mansos de la más suave electricidad, incomprensiblemente claros, en esa medida justa necesaria que desatare los nudos cansadores por el laburo del día, aire masajeare y volviérese sobre sí frente a no, reliquia pulsátil, núcleo y sol. Con las orejas gachas, colgadas de la escarpia y los meñiques cerrados a la banda, vi de tus ojos, cara, yo las vide, en los campos de minas, rodeadas de infantes yo te vide, pero a caballo, a caballo yo te vide, perispuesto, y dije, con tu ese cabalgar jadeo que se me cepilla el sobresuelto. Montada a la anca yo te vide, que vide, te vide, y entonces en la 21 maldije, en la 42 desgreñé, en la 58 rezagué. ¿Será que vide bien yo? ¿Que yo vide lo que quería videar? En fin, a Jaca Franca la Amazonía, cara, a Palafrén, medio perdida resultó esta señorita. Medio perdida. Bueno, caballero, me dice una letra, lo vi. J, bien. Porque también pidieron una J. Hay algo con una J ahí. Una letra Claro, que se hace pedir. J. Hay mucha gente para la J. Ya que tengo un solo problema con la J, por lo tanto me voy a tener que repetir. Voy a tener que... Te puedo decir una palabra que empieza con J. Y que creo que me largue un poema así de la nada. No. Payador pero planificando. Jauría. Un bosque de ladrido negro se derrama, tsunami empetrolado,
sobre su presa cotidiana. Sangra en los ijares del día desgarrados por las sierras circulares inevitables. Fieles en su eterno retorno, guardianas de la sombra y del miedo que es preciso. Perradas salvajes que cazan sin dueño, podredumbre vital del mundo que se mastica a sí mismo para seguir mundando. Pero mira qué inteligentes que somos. Peñarol Inteligencia. Peñarol inteligente. Estábamos terminando el curso y ahí nos dimos cuenta que pasaba por acá el cable mejor. Qué vivo que somos. Viva como un ropero, como decía Amigo. ¿No? Zulma. Esto viva como un ropero. Bueno, antes de terminar, él me marca el cierre acá. En este libro, como en el de Ignacio Fernández de Palleja, está lleno de gente. Gente que colaboró con fotos, con prólogos, poemas a 4 manos. Tenemos uno a 4 manos con él, otro a 4 manos con él. En todo le damos leña a Pereira, que es nuestro especie de bretón de los surrealistas allá en Maldonado, que nos juntamos para darle todo el tiempo sin parar. Por lo de Papa Negro. Sí. Y hay una intervención en el libro sobre lo que Di Leone decía que es el talante Dada, que es un poemario completo de un artista visual de Maldonado, que es de Montevideo, pero vive en Maldonado, que se llama Juan Ángel Italiano, que va de regalo con el libro. Él parece que le gustó y quiso hacer una intervención diferente de los textos. Ahora lo van a ver, si quieren comprar el libro, que sale $3.000 cada uno, pero lo vamos a rebajar en esta única ocasión para todo ustedes a 300 pesos. ¿No? Como verán, tenemos la reversa ligerita. Y también intervino en el libro de Ignacio Fernández Palleja, pero él, como él ¿de dónde sos tú? De 33, lugar poco serio, se olvidó de traer. Así que si compran se los va a mandar por la onda. Por email. Y por email y por la onda. Y los dibujos que ilustran tanto la tapa del libro Poemas de Analfabeto de Fernández Palleja, como algunos dibujos internos, lo hizo un personaje histórico que se llama Jerzy Fonseca, bautizado el Gerson, obviamente, por él. Así que todo esto es medio sinfónico, todos colaboramos entre todos, en una especie de cofradía ahí, como los detectives salvajes de Bolaño, una cosa así, ¿no? Sobresensibles de Bolaño. Flores. De Bolaño, sí, esa gente que se Bolaño. juntaba, Ya que como tenemos, Bolaño, sí, ya que tenemos a la vanguardia de los modernistas, las vanguardias, que se juntaban, se ponían nombres, ¿viste? Bueno, son los amigos de Bolaño. Bueno, voy a cerrar, así ya no molestamos más. Bien. Y se me terminó el rojo. Sí, ahí está. Pero hay más. Ahí está el poema de final. Se llama A ver si llegás en la hora. Bueno. Pista adicional para Ludovico Henry. En la garganta destellos de asfalto y polvareda, y Verdino que no abre el bar. Solazo de las 3 y sed del alma, y Verdino que aún no abre el bar. Prólogo de Arnold Bebel Katzum, poeta errante de las puntas de pan de azúcar. Mientras suenan los acordes cuando la cabeza descansa y los rezongos se transforman, españoleta, rugero y paradetas para todos los amigos del mundo. Mientras suenan las orquestas en los bailes populares y las caricias nos duelen, filosos males, zarabandas al aire español para todos los muertos del Tejo. Mientras caminan rumbo al Albano cuando la ruina llega gloriosa y se palman espaldas partidas, toques de la caballería de Nápoles para los generosos de siempre. Mientras el cuerpo debate cuando filo y punta traicionan y la vida trisca llora pérdidas, Alonso Mudarra con fantasía que contrahace el arpa a la manera de Ludovico para todos los habitantes de septiembre. Mientras soles de domingo cuando los ojos piden más luz y tinieblas ocultas impiden clamar, concierto de Aranjuez de Rodrigo para las sierras, Nimber, Ita y para usted. Mientras aires de las tierras planas cuando vibran cantos piadosos y los vinos de mis campos se apagan, criaturas de Prometeo,
para la hora de la eterna siesta. Mientras los sentidos extasías, cuando perdido el sonido escapa y los fríos de la tundra nos oprimen, tocate en un fugen del memorioso maestro para los poetas del absurdo. Mientras todo sobreviene en limaduras cuando del otro lado del meridiano lates y levantas a mi salud vodka rusa de origen, Pachelbel, Canon y Albinoni, adagio para calmar los huracanes. Mientras bramen recuerdos cuando de ideas carezcas y pienses en cuarteles de invierno, Promenade, Nomos, Bairro y Mussorgsky para botar abrigos nuevamente. Y mientras vivas, mientras rías, cuando reuniones claves te convoquen, mientras comas frugalmente, mientras bebas, cuando domingos paganos sean trizas, cuando retires tus manos de la mesa, mientras hermanos celebren otras bienvenidas, más canciones y sones y pregones, más sonidos y ruidos y cantueso, más arpegios y viejos y céfiro, más pinturas y sonote y sellica, más argamasa y sables y loterías, más sobrecubierta y ensalmos y bahía, más sumo, más periplo, más retorno para todos los días de tu vida. Muy bien. Tenemos acá, te manda saludos a tu hermana Fonseca. Y acá Fabián Muniz también, te agarré para esto. Bueno, gracias. ¿Cuál hermana? No sé, ¿cuántas hermanas tenés? Dos. Está, una de ellas. Bueno, La que está ahí. Después te dice. El 50%. Está, yo que sé, con saber que era la hermana ya. ¿Cómo se llama? Alicia. Salud. Alicia, Pensé salud. que era la que tomaba. Bueno, yo voy a cerrar con alguno y. Agarré acá al azar. Salvo que alguien quiera pedir letra, pero esta vez me voy a pedir yo una. Un soneto para cerrar, ya que dijo, y se llama Obra, ya que dijo que estoy en obra, pero soy como una obra municipal, que ocurre cada tanto en épocas de campaña. De hecho, allá la campaña electoral está arreglando una calle cerca de mi casa y de tu casa. Bueno, cada tanto, lo bueno de la democracia, si no hubiera elecciones no lo haría, hay que pensarlo. Bueno, y lo que estoy en obra municipalmente, hay una parte que trabaja y el resto mira. Se llama Obra y es un soneto. El plano, la maqueta, los cimientos, las paredes, los abrazos, el fuego, los pozos, los aciertos, los lamentos, la casa, el trabajo y los juegos. Obra abierta que cierra un habitante y relee el que en sí mismo obra. Es una obra prima, inconstante y constante de lo que nada sobra. Sobre cuánto duran las obras completas y cuáles serán las formas y las partes que resten, lo sabe el ritmo del cometa. Los maestros de las obras maestras, peones de sí mismos, de su arte, convierten sus cosas en las nuestras. Muchas gracias. Bueno, papá, ¿pagaste esto? Sí. Hola. Bueno, preguntas, consultas.